En una favela de Río de Janeiro hay una gran fiesta. Al lugar llega un auto de policías corruptos, con el fin de cobrar el dinero a los traficantes locales, ya que de esta manera se mantiene el equilibrio y se evitan enfrentamientos innecesarios entre los delincuentes y la policía. Al mismo tiempo, un par de policías honestos también llegan al lugar, con el fin de proteger a uno de sus compañeros. Al bajar del auto, los agentes se reúnen con los traficantes y les exigen el pago de su dinero. Todo eso ante la mirada de los agentes, que observan lo que pasa nerviosos por medio de un rifle. Estos no saben qué hacer en esa situación, por lo que uno de ellos decide disparar acabando con uno de los traficantes, desatando un tiroteo en la favela entre la policía y los delincuentes. Las personas de la fiesta salen corriendo, al igual que los dos agentes, que son descubiertos por los pandilleros, quienes los persiguen disparándoles, hasta el punto de acorralarlos, por lo que al no tener escapatoria los agentes están a punto de morir. Así comienza Tropa de Élite. Esta es la historia del Escuadrón Élite de Policía Militar de Brasil, mejor conocido como BOPE, una división de fuerzas especiales, encargada de mantener el orden en las favelas de Río de Janeiro. Y aunque hacen parte de la policía, son muy diferentes, ya que además de no vestir de azul sino de negro, también son llamados a controlar las situaciones, cuando la policía regular no puede hacerlo sin importar los métodos. Aquí conocemos al capitán Roberto Nascimento, el líder del equipo alfa de BOPE, quien llega a controlar el tiroteo en la fiesta, y nos cuenta que es un tipo implacable y de carácter muy fuerte, pero confiesa que en realidad está cansado de hacer lo que hace. 6 meses antes, vemos como Nascimento se encuentra en una favela, vigilando cómo unos policías corruptos hacen negocios con traficantes, algo que no le agrada, ya que no sabe si le molestan más los traficantes o los policías que se venden por dinero. En medio de eso nos cuenta que al entrar a la fuerza, habían suficientes policías para acabar con las pandillas, pero estos no estaban bien entrenados ni bien pagos, por lo que no les importaba su trabajo. En cambio, en BOPE solo hay 100 agentes, capaces de combatir la delincuencia y acabar con las armas, pero aún así los delincuentes se las arreglaban para conseguir muchas más. Más tarde esa noche, Nascimento llega a casa, donde vive con su esposa Rosane, quien está embarazada de su primer hijo, algo que lo alegra, pero al mismo tiempo lo preocupa, ya que sabe lo peligroso que es su trabajo. A la mañana siguiente, el capitán habla con Rosane, a quien le molesta el trabajo de su esposo por peligroso, y es por eso que le confiesa que de haber sabido que sería así, preferiría no estar embarazada. Él le dice que tiene que trabajar, aunque en el fondo sabe que su mujer tiene razón, y debe dejar BOPE por el futuro de su hijo, considerando que es el momento de abandonar el escuadrón, y nos enteramos que él mismo tiene que encontrar a su reemplazo. Aquí entran a la historia los tenientes Matías y Neto, dos aspirantes a oficiales, que sorprendieron a Nascimento por su trabajo y dedicación, mientras el capitán nos cuenta que admiraba la inteligencia de Matías y el corazón de Neto, por lo que le gustaría tenerlos a los dos en el escuadrón, pero solo podría escoger a uno de ellos. Neto es llevado por el capitán Fabio a trabajar en el taller de la estación, y aunque Neto le dice que no sabe nada de autos, Fabio le deja saber que no tiene otra opción, y su trabajo será encargarse de que todos los vehículos de la estación estén funcionando. Es por eso que lo pone a cargo de los mecánicos, para dirigir las operaciones, y aunque estos le dicen que se lo puede tomar con calma, Neto es un tipo decidido y les ordena ponerse a trabajar, ya que solo piensa en tomar acción, todo lo contrario a Matías, quien al ser inteligente, piensa mucho más las cosas antes de actuar, y por eso le fue asignado encargarse del archivo de la estación. Nascimento cuenta que aunque los dos eran buenos agentes, no estaban a su altura, pero aún así tendría que escoger entre uno de los dos. Matías era inteligente y dedicado, por lo que decidió entrar a estudiar a la mejor escuela de leyes, para convertirse en abogado, creyendo que eso iba de la mano con hacer cumplir la ley, al igual que el hecho de ser un policía. Al Matías entrar al salón se encuentra con esta chica llamada María, quien sin conocerlo decide integrarlo en su grupo de estudio, con sus amigos Roberto y Dudú, y en medio de esto Nascimento cuenta que Matías era un agente ejemplar, pero algo ingenuo. Por su parte, Nascimento se encuentra en una reunión de BOPE, dirigida por el comandante, quien les informa acerca de la visita del Papa a Río de Janeiro, y cómo este quería hospedarse en la casa del obispo, que está junto a una favela, por lo que debían limpiar la zona de delincuencia, algo que no le gusta a Nascimento, quien no entiende por qué no se queda en un hotel en una mejor zona, pero el comandante le dice que es una orden del gobernador, por lo que su misión es erradicar las armas de la zona para que el Papa no escuche un solo tiroteo, ni vea lo que en realidad sucede. Nascimento cree que es ridículo hacer eso, además de peligroso, pero al ser una orden de un superior no tiene más opción que obedecer. Por otro lado, vemos como Matías y Neto viven juntos, ya que son mejores amigos, por lo que Matías le pide a este que le preste su auto para ir al día siguiente a una favela, ya que allí se reunirá con su grupo de estudio. Neto le dice que no debería ir allí, ya que al ser policía es peligroso, pero Matías le dice que ellos no saben que es policía, aunque aún así Neto le dice que tenga cuidado. Y en medio de esto, Nascimento cuenta que el Papa necesitaba de BOPE, la unidad BOPE necesitaba de él, y él necesitaba encontrar su reemplazo rápido. Al día siguiente, Matías llega a la favela, algo que no le agrada mucho a Nascimento, ya que la policía no era bienvenida en ese lugar. Aquí Matías se saluda con María, quien trabaja en una obra social, junto a ese tipo llamado Rodríguez, que es representante de un político que los financia. Matías se ve deslumbrado por la manera de ser de María,
quien aunque es una joven adinerada, se preocupa por las personas de la favela, como de este pequeño llamado Romerito, y habla con él sobre sus estudios. Al pequeño irse María le cuenta a Matías que Romerito no es bueno estudiando, pero Matías le dice que tal vez no es porque no quiera hacerlo, sino por otra razón. Luego Matías se va a estudiar con sus compañeros, mientras los chicos fuman un poco y le ofrecen, pero este se niega a hacerlo, y aunque una parte de él los arrestaría por esto, debe dejarlo pasar para encajar en el grupo. Al terminar, María se vuelve a encontrar con Romerito y le pregunta por qué no está estudiando. En medio de esto, Matías decide hacerle una prueba de vista al pequeño, donde se enteran que en realidad necesita lentes, algo que asombra a María, quien invita a Matías a subir más en la favela, a llevar al chico a su casa, algo que no le gusta a Matías, pero Rodríguez le dice que no se preocupe, ya que los pandilleros de allí tienen conciencia social. Es por eso que los tres suben las escaleras, pero al ver a los tipos armados, Matías le dice a María que debe irse y se compromete a regalarle unos lentes a Romerito, algo por lo que María le agradece, y luego Matías se va de la favela, mientras Nascimento cuenta que no cree en eso de la conciencia social, ya que para él un traficante solo es un delincuente. Momentos después conocemos a Bayano, el traficante jefe de la favela, quien permite a Rodríguez y a los demás chicos hacer sus labores sociales, pero en realidad solo es un delincuente más, que le vende mercancía a Dudú, por lo que luego este la vende en la universidad por medio de otro chico, algo que indigna a Nascimento, quien se pregunta cuántos jóvenes deben morir en las favelas para que los ricos disfruten consumiendo sustancias. Por otro lado, el comandante reúne a la unidad BOPE y le asigna a cada grupo su función en la operación para eliminar las armas de las favelas. Y en medio de esto vemos como Nascimento no se ve bien y vuelve a decir que no es buena idea, pero el comandante le recuerda que es una orden. Es por eso que más tarde, el equipo alfa de BOPE se infiltra sigilosamente en la favela para cumplir con su misión, mientras Nascimento no se ve bien y dice que es un fiel creyente de la estrategia, pero la misión del Papa le parece sin sentido. Además, en ese momento lo más importante para él es que su hijo está a punto de nacer. Los agentes rodean un sitio lleno de pandilleros, por lo que el capitán da la orden y los agentes acaban con los pandilleros para luego neutralizar a las demás personas. Nascimento se sigue viendo mal, pero aún así continúa con la operación y le pregunta a los demás quién es el dealer encargado de ese punto. Los chicos no dicen nada, por lo que el capitán molesto los amenaza, tratando mal a uno de ellos, diciéndole que los dealers y pandilleros son los culpables de las muertes en las favelas y los agentes están allí para controlar todo eso. El capitán sigue preguntando por el dealer, pero al ver que nadie dice nada, ordena que traigan un campanero capturado, a quien somete fuertemente para que le diga cuál es el dealer. El chico finalmente lo señala y este es capturado junto con la evidencia. El capitán está muy molesto y piensa acabar con el campanero, pero sus hombres lo hacen entrar en razón para que deje ir al chico. Al día siguiente, vemos cómo María y el resto del grupo exponen en la universidad sobre temas de política e instituciones corruptas. Es por eso que el maestro pregunta por un ejemplo de una de estas instituciones y María dice que la policía, ya que solo se la pasan en las favelas tratando mal a las personas pobres. El resto de la clase está de acuerdo con esto y debaten sobre el tema. Además, Roberta dice que la policía no solo se aprovecha de los pobres, sino de todo el mundo sin importar su estrato. Matías se ve muy incómodo en el debate, hasta que un chico dice que un familiar suyo dice que la policía solo va a las favelas a acabar con los jóvenes. Es por eso que Matías confronta a la clase, diciéndoles que tienen una mala percepción de la realidad, ya que aunque reconoce que en la policía sí hay corrupción, él cree que la mayoría de los agentes son personas honestas, que buscan solamente defender la ley, diciendo que tiene amigos policías que son buenas personas, pero en ocasiones es necesario utilizar la fuerza para cumplir con su trabajo, algo que no le gusta a los demás, por lo que finalmente Matías les dice que ellos no saben nada, ya que desde sus lujosos apartamentos no ven lo que en realidad pasa en las favelas y cómo la delincuencia afecta a la sociedad. Al mismo tiempo, el capitán Nascimento recibe a una mujer en su oficina, quien le pide ayuda para encontrar el cuerpo de su hijo, que murió luego del operativo. Nascimento le pregunta si hacía parte de una pandilla, a lo que la mujer le cuenta que era un campanero. Este le dice que ellos no le hicieron nada, pero la mujer le dice que los agentes lo dejaron ir, pero los traficantes no le perdonaron haber hablado, algo que Nascimento sabía que pasaría, y al ver el dolor de la mujer se siente culpable, algo que no le debería pasar a un agente de BOPE, por lo que cree que es momento de retirarse del escuadrón. Por otro lado, Neto trabaja en el taller con los mecánicos, y en medio de eso se entera que muchos de los agentes vendían y cambiaban las partes originales de los vehículos, algo que lo molesta, ya que era un delito. Mientras Nascimento cuenta que fue un error de los corruptos haber puesto a Neto a cargo, ya que se parecía a él a la hora de hacer cumplir la ley. Es por eso que Neto se le acerca al capitán Oliveira, informándole de la situación, de los agentes que le robaban a la institución. Además le cuenta que necesita unos repuestos para sus vehículos, pero Oliveira no le presta atención y le dice que es mejor que le pida ayuda al capitán Fabio y luego se va, por lo que a Neto no le queda más opción que pedirle ayuda a Fabio, quien también es un agente corrupto, que le muestra cómo el sistema está diseñado para que la policía cobre a las personas por sus servicios o para mirar hacia otro lado, como ese sujeto dueño de un negocio, donde Fabio pasa por su dinero para cuidar el sector, pero el tipo le dice que ya le pagó a Oliveira, algo que molesta a Fabio y se va ante la mirada de Neto, quien paga la cerveza de la gente, demostrando que es un tipo correcto.
Luego ambos van a buscar los repuestos, pero el encargado se niega a entregárselos, ya que en el lugar hay un agente de tránsito poniendo multas, y no es bueno para su negocio. Es por eso que Fabio llama a la gente y le ordena irse de su territorio. Pero en medio de eso nos enteramos que el gobierno no tenía camiones para llevarse los autos inmovilizados y contrataba particulares a cambio de dinero, algo que se volvió un negocio muy lucrativo, del cual también hacía parte el capitán Oliveira. Es por eso que Fabio habla con Oliveira por teléfono, pidiéndole que quite sus camiones de su territorio. Pero Oliveira, quien está con el comandante, que también es corrupto, le dice que no y se burla de él, algo por lo que Fabio se molesta más y ambos deben irse sin los repuestos, dejando ver que en el sistema corrupto policial todos se robaban entre todos. Después de esto, vemos como uno de los mecánicos llamado Paulo va a la oficina del sargento a pedirle su autorización, ya que en pocos días se cumpliría su tiempo para salir a vacaciones, pero el sargento le dice que hay muchos agentes por delante suyo y no lo puede ayudar, a lo que Paulo le dice que lleva 4 años sin vacaciones y planea hacer algo con su esposa. Es por eso que el sargento le dice que lo puede ayudar si él lo ayuda primero, insinuándole que le debe dar dinero para autorizarlo, por lo que Paulo se retira molesto de la oficina. Es por eso que al enterarse, Neto va a denunciar que el sargento trató de chantajear a Paulo para darle sus vacaciones, pero el oficial le dice que es una acusación muy seria y si no tiene pruebas es mejor que se retracte de lo que dice, algo que molesta a Neto, quien solo quería trabajar para la policía, pero terminó al igual que Nascimento peleando contra ella. Al mismo tiempo el capitán está escalando en su día libre ante la mirada de su esposa, pero una vez más no se siente bien, por lo que es llevado al hospital, creyendo que está sufriendo de un ataque al corazón. Al ser revisado por el doctor, este le dice que sus exámenes salieron bien y solo son síntomas de estrés. Nascimento está preocupado, pero el doctor le dice que su cuerpo está bien y en realidad sus ataques son psicológicos, por lo que lo remite al área de psiquiatría para ser revisado por un profesional en ese campo. Por otra parte, vemos como luego del debate en la universidad, Matías pasó los siguientes días estudiando los reportes de los crímenes en el archivo, donde gracias a estos, desarrolló un sistema para posicionar mejor a las unidades y combatir el crimen. El único problema es que esto significaba más trabajo para el comandante, por lo que al enterarse del plan propuesto por Matías se molesta, ya que allí están reportados todos los crímenes que han pasado en su distrito, y al ser un oficial corrupto lo dejaba en evidencia. Es por eso que ordena llamar a Fabio, quien al presentarse es regañado por el comandante. Fabio le dice que hizo lo que le pidió, y nos enteramos que durante los operativos, para la policía era más fácil mover los cuerpos de los delincuentes abatidos que encontrar al culpable, por lo que los jefes de cada distrito movían los cuerpos a otro lugar para evitar trabajo y papeleo. Fabio dice que él movió los cuerpos, pero alguien los llevaba de vuelta, algo que enfurece más al comandante, quien le ordena a Matías escribir un nuevo informe, donde no se hable sobre esto, haciendo como si nada hubiera pasado. Por su parte, el capitán Nascimento asiste donde la psiquiatra, quien lo anima a contar su caso, pero el agente teme que si cuenta lo que siente en realidad, la mujer podría contarle a sus superiores, y aunque esta le dice que no lo hará, el capitán decide no hablar, y en lugar de eso va donde su comandante, pidiéndole ser reemplazado en Bope, pero este le dice que no es fácil dejarlo ir, además lo necesita para la operación del Papa, algo por lo que Nascimento cree que no podrá salir rápido de allí, aunque al mismo tiempo, Neto tiene una idea de cómo ganar el dinero para comprar los repuestos de los vehículos, usando el mapa de Matías, y le dice que deben ir a hablar con Fabio sobre el plan. Es por eso que ambos van hasta un bar donde hablan con Fabio, quien está molesto con el comandante y con Oliveira, ya que se están quedando con todo el dinero, dejándolo sin nada. Neto le pide ayuda para robar uno de los sobornos del comandante, para una buena causa, pero Fabio les pregunta cuánto dinero le darán. Neto le dice que el dinero no es para ellos, sino para comprar los repuestos de los vehículos de la policía, algo que molesta a Fabio, quien mejor se va para el baño. El plan de Neto era claro, y consistía en enviar a Matías al mejor punto de pago del comandante, mientras él retenía la motocicleta, del tipo que recogía el dinero cada viernes, el tiempo suficiente para que Matías pasara por el dinero. Es por eso que cuando el tipo llegó al lugar, le informaron que otro agente ya se llevó el soborno, algo que lo molesta, al igual que al comandante, quien al saber que es algo ilícito no puede hacer nada. Luego de la jugada, Neto celebra el poder comprar los repuestos, aunque sabía que era un plan arriesgado y tendría consecuencias, mientras Matías continuaba jugando con fuego, acercándose más a María. Es por eso que el fin de semana, este asiste a una fiesta en una de las lujosas casas de sus compañeros, quienes al verlo se burlan de él por defender a la policía. María saluda a los demás y luego se va a bailar con Matías, mientras los demás siguen burlándose de este, por lo que uno de los tipos va donde el DJ y le pide que ponga una canción que insulta a los policías. Al escucharla, Matías sabe que lo quieren provocar, pero le dice a María que no se dejaría afectar por eso y termina besándose con la mujer, iniciando una relación. Después de todo esto llegan las consecuencias del plan de Neto.
por lo que el comandante ordenó que Matías fuera enviado a trabajar a la cocina como castigo y Neto fue dejado en el taller. Además vemos que Pablo también fue enviado a la cocina por quejarse del sargento. El comandante cree que los oficiales actuaron por orden de Fabio, quien es el superior de estos, por lo que le ordena a Fabio que vaya esa noche a inspeccionar una fiesta en la favela Babilonia con la intención de darle una lección a este, aunque el comandante también sospecha que está siendo traicionado por Oliveira. Por otro lado, el capitán Nascimento continúa pensativo, atormentado por la muerte del campanero y el dolor de su madre, por lo que se molesta y le ordena a su unidad que se alisten, ya que volverían a la favela a encontrar el cuerpo del chico. Ya en la noche, Fabio espera con su unidad para ir a la favela y Neto llega listo con un rifle, pero Fabio le dice que no irá con ellos. En ese momento al sitio llega Oliveira, quien informa a Fabio que su unidad iría sola a otro lugar y por órdenes del comandante, él debía irse con ellos para Babilonia. Por lo que Fabio le dice a Neto que cree que Oliveira y los demás acabarán con él, para luego subir al auto. Es por eso que Neto sale corriendo y va en busca de Matías, contándole que cree que acabarán con Fabio por el robo al comandante. Y debido a esto, ambos van en una moto a evitar que algo le pase a Fabio. Al llegar a la fiesta, vemos como Fabio está muy nervioso y le quitan su arma, para luego bajar del auto a encontrarse con los traficantes del sector. Todo esto ante la mirada de Matías y Neto, quienes vigilan todo apuntando con un rifle. En la fiesta los agentes piden el pago del soborno, por lo que uno de los traficantes va a tomar el dinero, pero Neto cree que sacará su arma y decide dispararle sin pensarlo dos veces, desatando un tiroteo en medio de la fiesta entre los agentes y los traficantes. En medio de esto Fabio logra esconderse mientras Matías y Neto tratan de escapar, pero son alcanzados por los pandilleros, quienes les disparan para acabar con ellos dejándolos acorralados. Por su parte Fabio intercambia disparos con Oliveira y lo hiere, algo que los traficantes no entienden. En medio de eso Oliveira llama desesperado al comandante, pero este no contesta. Luego de intentarlo una vez más finalmente contesta. Le informan que están rodeados y es mejor que envíe a la unidad BOPE al lugar, pero al estos ser informados no tienen unidades disponibles. Al mismo tiempo, vemos como Nascimento está en la favela junto a su equipo, interrogando a un dealer acerca del paradero del campanero. Y en medio de eso son informados de la situación en Babilonia, por lo que el capitán les deja saber a sus hombres que deben ir a controlar la situación. Uno de ellos le pregunta qué harán con el dealer, a lo que Nascimento le dice que acabe con él y lo ponga en la lista de limpieza del Papa. En Babilonia continúa el enfrentamiento, donde Neto y Matías tratan de soportar el ataque de los traficantes, que los tienen rodeados. Además los agentes se están quedando sin balas, por lo que Matías dice que morirán. Pero justo en ese momento al lugar llega la unidad BOPE, que arremete contra los traficantes y empieza a neutralizarlos uno por uno con sus habilidades, hasta llegar al lugar donde están Matías y Neto, quienes rápidamente se identifican como oficiales de policía, por lo que son protegidos por estos. Luego Nascimento es informado que uno de los tipos abatidos es el jefe de la favela, para luego preguntarles a Matías y Neto si están bien. Ambos le dicen que así es, por lo que el capitán les ordena que tomen el cuerpo del tipo para trasladarlo, pero en medio de eso recibe la llamada de su esposa, que le cuenta que entró en labor de parto, algo que lo alegra, y les cuenta a todos que su hijo está a punto de nacer y debe irse, por lo que sus hombres lo felicitan. Después de todo esto, Matías y Neto llevan el cuerpo del traficante hasta el auto de policía, mientras el lugar se llena de reporteros, y Fabio les dice que si ellos no hubieran aparecido estaría muerto. Además, Oliveira está muy molesto por toda la situación. Al ver la capacidad de la unidad BOPE, Neto pregunta qué debe hacer para ser parte de ella, a lo que uno de los agentes le dice que debe ser elegido, luego de pasar un duro entrenamiento, algo que llama la atención de Neto. En el hospital, el capitán Nascimento mira feliz a su hijo recién nacido, para luego volver al cuartel y reunirse con los demás miembros de BOPE que lo felicitan. Aquí el comandante le da la buena noticia de que llegó la hora de elegir a su reemplazo, algo que este celebra, y luego los miembros evalúan a los aspirantes para ser tenidos en cuenta. Entre ellos hablan de Fabio, pero Nascimento es informado que este en realidad es un policía con poca ética. Además consideran a los dos oficiales novatos, Matías y Neto, para también hacer parte del entrenamiento. Finalmente el comandante le pide a sus agentes que no quiere problemas en el campamento, ya que estos entrenamientos suelen ser extremadamente peligrosos para los aspirantes. Nascimento cuenta que en realidad no cree que Matías tenga lo necesario para aguantar el entrenamiento de BOPE. Además dice que no es bueno que un policía sea novio de una chica con amigos que son dealers, y si fuera otro le contaría a su novia que es policía. En lugar de eso le mintió diciéndole que saldría de viaje, mientras María se quedó tratando de conseguirle una oportunidad de trabajo a este, como abogado principiante. Pero mientras lo hace, a la oficina entra Bayano muy molesto, junto a Rodríguez y Dudu. María pregunta qué pasa, a lo que Bayano le muestra en el periódico una foto donde se ve a Matías con su uniforme, llevando el cuerpo del traficante, que resulta ser amigo de Bayano. María no entiende lo que pasa y le asegura al tipo que no sabía que Matías era un policía, pero Bayano está furioso y le recuerda a la mujer que los policías no son bienvenidos allí. Además él comandaba un grupo llamado la Brigada Roja, que permitía que hicieran su labor social en la favela. Al saber lo de Matías, María está en shock y jura que no lo sabía, por lo que finalmente
Nuevamente Bayano les advierte que no quiere policías en su favela, y si le vuelven a mentir se meterían en problemas con él, para luego irse molesto del lugar. 2 meses antes de la visita del Papa, el entrenamiento para Bope comienza, donde Neto se enlistó porque le gusta el combate, Matías porque es inteligente y Fabio solo por el miedo de ser acabado por el comandante. La primera noche Nascimento y los demás instructores los reciben con terapia de shock, tratando de quebrarlos y obligarlos a rendirse. Todo esto con el fin de eliminar a los más débiles rápidamente. En medio de eso, durante una de las clases, donde Nascimento les enseña sobre el concepto de estrategia, Matías se queda dormido, por lo que el capitán le entrega una granada quitándole el seguro, diciéndole que si se duerme una vez más acabaría con todos, confiando en que no lo haría de nuevo. Al día siguiente los aspirantes continúan el arduo entrenamiento, en medio de condiciones extremas y la presión constante de Nascimento. Neto fue designado como líder del grupo, por lo que Nascimento le informa que solo podían comer en 10 segundos y debían hacerlo de las sobras que son tiradas en el suelo, ordenándoles a todos comer y no dejar restos. Los aspirantes lo hacen, pero 10 segundos después son detenidos y regañados por el capitán, ya que aún hay comida en el suelo. En medio de eso el capitán ve que Fabio no comió nada y lo obliga a arrodillarse y comer todo lo que hay. Fabio dice que lo hará, pero al tratar de hacerlo está a punto de vomitar y es por eso que es regañado por Nascimento, quien finalmente les ordena a todos comer junto a Fabio, y estos no tienen más opción que obedecer. Después de todo esto, los aspirantes descansan un poco y se cambian sus botas mojadas, pero Fabio está agotado y solo quiere dormir. Es por eso que Nascimento, para darle una lección a Fabio, lo nombra como nuevo líder y le pide que forme a su equipo. Este trata de hacerlo, pero no lo hace bien. Además, el capitán nota que no lleva bien su uniforme, por lo que le da una paliza, para luego darle la orden de atravesar el lago y traer una balsa. Fabio, muy afectado, le dice que lo hará, pero Nascimento le dice que sabe que es un corrupto y no tiene lo necesario para pertenecer a Bope, ya que para portar la insignia debe ser un agente ejemplar, diciéndole que es mejor que renuncie. Los demás instructores también lo presionan, por lo que Fabio finalmente se rinde y es humillado ante el resto de los aspirantes por el capitán, quien hace que los desertores entierren su emblema, como símbolo de que nunca pertenecerán a la unidad. Aquí nos enteramos que de los 100 aspirantes, solo 8 aguantaron el entrenamiento hasta la fase final. Y algo que sorprendió a Nascimento es que Matías aún estaba allí. Pero en un descanso Matías decidió volver a la universidad, donde María lo confronta por no haberle dicho que era un policía. Matías trata de explicarle que no le podía contar, pero María molesta lo insulta, ya que la puso en peligro a ella y a sus amigos, por lo que se va furiosa de allí. El capitán Acevedo definió primero su reemplazo, por lo que Nascimento debía elegir entre Neto y Matías, pero debía estar seguro de que su reemplazo fuera tan bueno como él y capaz de hacerse cargo de su equipo. En medio de eso, Nascimento habla con su esposa y le cuenta que piensa elegir a Neto, pero le preocupa que el tipo es muy impulsivo, así como él lo era cuando inició. La fase final del entrenamiento es táctica, donde se les enseña a los agentes a ingresar a las favelas por las laderas para sorprender a los delincuentes, para luego tener el examen final, que era un enfrentamiento real en una favela contra traficantes, y la única manera de ganarlo es evitar recibir un disparo. Aquí vemos que Neto se acerca junto a Nascimento, pero este decide adelantarse persiguiendo un traficante, a pesar de que el capitán le ordena que no lo haga. Es por eso que Neto queda atrapado en medio de fuego enemigo y debe ser cubierto y rescatado por Nascimento, quien lo regaña por cometer un error y le deja saber que no merece ser parte de Bope. Es por eso que al llegar a casa Nascimento está molesto y toma calmantes para sus ataques. Su mujer le pregunta qué le pasa y este le cuenta que se equivocó, ya que eligió al tipo equivocado para reemplazarlo y se recrimina por no elegir mejor, aunque Rosane trata de calmarlo y le dice que se tranquilice y no juzgue a Neto aún, ya que todo saldría bien. Mientras Nascimento cuenta que le molesta que su mujer le diga qué hacer y le molesta aún más cuando él sigue sus consejos. Es por eso que el capitán finalmente le dio la oportunidad a Neto, quien luego de graduarse en Bope decidió tatuarse en el brazo el emblema del escuadrón y empezó a trabajar en la operación de limpieza en las favelas por la visita del Papa, donde muestra muy buenos resultados, acabando con más de 30 pandilleros en menos de una semana. Y aunque esto puede parecer algo incorrecto, Nascimento dice que a la policía no le queda más opción, ya que los delincuentes no tenían piedad de ellos y también tenían armas. Por otro lado, vemos como Matías vuelve a la universidad, donde encara a Dudu y lo obliga a ir a la favela y avisarle a Romerito que pasaría al día siguiente a encontrarse con él para entregarle sus lentes. Dudu lo insulta y le dice que le pida eso a María, pero Matías le dice que lo debía hacer él, o si no lo arrestará, ya que sabe que vende sustancias en la universidad. Más tarde ese día, Dudu se encuentra en la favela junto a Bayano, quien le dice que le dará más producto para vender, pero Dudu le dice que no puede hacerlo, ya que el policía lo amenazó con arrestarlo, algo que enfurece a Bayano, por lo que Dudu le cuenta que Matías pensaba en ayudar a un chico del lugar con sus lentes y se encontraría con él al día siguiente. Al mismo tiempo, Matías vuelve a casa, donde Neto le informa que lo llamaron para una entrevista. Matías no quiere ir, ya que no quiere la ayuda de María, pero Neto le insiste que no pierda la oportunidad, a lo que Matías le cuenta que no puede asistir, ya que debe entregarle a Romerito sus lentes. Aún así Neto lo convenció, por lo que Matías asiste a la entrevista, mientras Neto va en su auto a la favela a encontrarse con Romerito, pero está siendo esperado por Bayano y sus hombres. Al Neto llegar llama a Romerito y le entrega los lentes de parte de Matías. El chico le agradece, pero le dice que es mejor que se vaya, y justo allí Neto ve que está siendo rodeado por pandilleros.
Es por eso que saca su arma y trata de proteger al pequeño, pero es atacado por Vallano, que le dispara por la espalda. Vallano dice que terminará de acabar con el agente, pero al darle vuelta ve el tatuaje de Neto y se entera que hace parte del escuadrón de Bope, algo por lo que este se asusta y se molesta, ya que sabe que si un agente de Bope muere, la unidad no descansaría hasta acabar con la persona que lo hizo. Vallano les advirtió a los chicos que no quería policía en la favela y cree que todo esto es culpa de ellos, por lo que envía a sus hombres a que se lleven a Rodríguez y a Roberta, al mismo tiempo que María llega al lugar, pero esta aprovecha un descuido para escapar de los pandilleros. En la noche María llega al hospital, donde pregunta por Matías. Nascimento y el escuadrón esperan porque Neto pueda sobrevivir al ataque, mientras María se acerca a Matías y le pregunta cómo está su amigo, a lo que este le dice que muy mal. Ella le cuenta que Romerito está en su casa, algo que alivia a Matías, quien está muy molesto con la mujer por todo lo sucedido. Aún así María le pide ayuda para encontrar a sus amigos, pero Matías le dice sarcásticamente que no se preocupe, ya que Vallano tiene conciencia social. María le dice que debe ayudarla si en realidad es un policía honesto, a lo que Matías le dice que eso no importa, ya que sus amigos deben estar muertos. Y al mismo tiempo, vemos cómo Vallano acaba con Roberto y Rodríguez por llevar policías a la favela. Por otro lado, Nascimento vuelve a casa furioso y le grita a su mujer dejándole claro que de ahora en adelante no se hablaría de su trabajo allí, ya que el Skid Mandy no le gusta que influencie sus decisiones, creyendo que la decisión de elegir a Neto desató todo eso. Mientras al mismo tiempo Vallano le cuenta a su mujer llamada Rosé que debía esconderse por un tiempo de las autoridades, y al día siguiente María ve en la televisión la noticia de la muerte de sus amigos, algo que la afecta demasiado. Después de todo eso nos enteramos que Neto finalmente murió, por lo que es enterrado con honores ante la presencia de Matías y el capitán Nascimento, quien pone el emblema de Bope sobre su ataúd como un homenaje a la gente caída. Nascimento sabía que la muerte de Neto era una tragedia para Matías, ya que ambos eran amigos desde pequeños, por lo que tenía que usar su dolor para cumplir con su misión y hacerlo su reemplazo. Al salir del funeral, María se le acerca a Matías, quien no quiere saber nada de ella, pero la mujer le dice que solo quiere ayudar, por lo que le dice que conoce a Rosé, la mujer de Vallano. Es por eso que Nascimento y los demás van hasta la casa de la mujer, donde la interrogan. Además se encuentran en una de las casas a uno de los hombres de Vallano, a quien amenazan para que les diga el paradero de su jefe, pero el tipo solo dice que dudó y advirtió a Vallano sobre la visita de Matías. Al enterarse de esto, Matías va molesto a la universidad, donde hay una manifestación por la muerte de Roberta, y le da una paliza a Dudú, ya que por su culpa Neto murió. María trata de detenerlo, pero Matías molesto le dice que ella es igual a todos los demás chicos, que solo buscan consumir sustancias. El agente está cegado por querer vengar a su amigo, por lo que decide ir donde Marcio, el chico que vende el producto en la universidad, y lo obliga a entregarle la mercancía sin importarle los métodos usados, algo por lo que Nascimento cuenta que finalmente Matías se estaba comportando como un miembro de Bope. En medio de todo esto, un día Nascimento llega a casa, pero se encuentra que su esposa se fue con su hijo por la actitud de este, y no volvería hasta que el capitán dejara la división, algo que lo pone a pensar. Es por eso que nos cuenta que antes de morir, Neto se había encargado de limpiar las favelas para la visita del Papa, por lo que ahora su misión sería dejar listo su reemplazo y volver con su familia, pero para eso debía primero acabar con Vallano. Es por eso que toda la fuerza Bope registra las favelas, en busca de información sobre el paradero de Vallano, hasta el punto de registrar casa por casa. En una de estas, se encuentran con un chico que resulta ser trabajador del traficante, por lo que los agentes lo llevan a un lugar donde es interrogado por Nascimento, y en particular por Matías, a quien no le importa nada, con tal de encontrar al tipo que acabó con su amigo. El chico lo niega todo, pero al ser golpeado y ver que los agentes no descansarían hasta tener respuestas, decide hablar y contarles lo que quieren saber. Por su parte, Vallano está escondido en una casa con uno de sus hombres, pero está preocupado, ya que hay una tensa calma que no le gusta. El otro chico le dice que no pasa nada, pero justo allí son acorralados por el Bope, quienes les disparan impactando a Vallano. Nascimento y Matías se acercan al tipo que está herido y les ofrece dinero para llevarlo al hospital, pero el capitán le dice que en realidad está a punto de morir. Vallano le pide que no le dispare en la cara, por lo que molesto Nascimento pide una escopeta para entregársela a Matías, ya que según él el chico debe estar dispuesto a acabar con los pandilleros sin importarle nada, para ser un digno reemplazo suyo. La película termina con Matías apuntándole a Vallano, para luego escucharse el disparo que acaba con el traficante y lo convierte en el nuevo jefe del escuadrón alfa de Bope.